Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es César Soto, esto es Amor Original. Cuando pensé en hacer la serie ¿De qué hablamos cuando hablamos de? Me imaginé hablando desde un lugar como este, desde la cocina de mi casa. En esta mesa, como todos los días con mi familia, en esta mesa hemos celebrado Navidades, cumpleaños y en esta mesa hemos tenido las conversaciones más importantes y las más difíciles también para nosotros. Así que la mesa, esta mesa, me comunica la idea de intimidad, de cercanía, de familiaridad. Justamente lo que quiero transmitir en estos encuentros en los que les abro el corazón para conversar sobre estos temas que son tan importantes, según yo lo veo, son tan importantes para nuestro camino de fe. La semana pasada iniciamos con una pregunta compleja y una respuesta inconclusa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Dios? No es algo que se pueda responder de una sentada. Y eso es algo que es importante admitir. Vamos sumando elementos en la medida que avanzamos en la vida y avanzamos en la fe. Y si bien no fue parte de mi ejercicio que hice la semana pasada, en esta respuesta que traté de elaborar y que tú tienes que tratar de elaborar, también podemos considerar nuestra tradición religiosa y eso probablemente le traiga un poco más de paz a muchas personas que necesitan asirse de algo en lo que exista más consenso, al menos consenso de las personas que les rodean. Es una respuesta totalmente respetable y nadie debiera sentir que debe justificar su respuesta en relación a eso. Si bien este es un espacio que propone miradas heterodoxas para muchos temas, también es un espacio de respeto para que quienes no desean adherirse a estas perspectivas puedan hacerlo y simplemente informarse sobre algo distinto. Insisto, nadie debiera sentirse presionado u obligado a aceptar una postura con la que no se siente plenamente cómodo, plenamente cómoda. Y eso, por favor, espero que no lo olviden nunca, sea que continúen consumiendo contenido que ofrecemos en Amor Original o en cualquier espacio. Por favor, nunca olviden, ustedes son seres independientes, no necesitan explicarse de todo frente a todos. Bueno, en el encuentro de hoy yo buscaré responder en parte también, en parte, solo en parte, a la segunda pregunta de esta serie. Hoy reflexionaremos sobre la pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la Biblia? Hay algo que deseo aclarar antes de entrar en materia. Tal y como sucedió con la pregunta sobre Dios, cuando hablamos de la Biblia y su naturaleza, abrimos una puerta que nos comunica con otras decenas de puertas que nos invitan a ir a cuestiones más y más específicas sobre el texto bíblico. No tenemos tiempo para hacer esto en este encuentro, así que no vamos a hablar, por ejemplo, de cómo se formó el canon o en qué sentido la Biblia es palabra de Dios o si contiene palabra de Dios. Tampoco vamos a meternos en profundidad sobre las ideas que tiene el texto sobre la inspiración y las ideas que tenemos desde la teología sobre la inspiración, cuestiones muy distintas. No vamos a ir por ahí. Solo menciono porque yo sé que hay gente curiosa que quiere seguir explorando y quiero decirles que les veo, les escucho, sé por dónde muchos quieren que vaya esta conversación, pero tengo que elegir cómo usar el tiempo. Bueno, estos otros aspectos relacionados con la Biblia demandan de nosotros más tiempo para empezar y tal vez otro tipo de encuentros que involucren más diálogo. Así que aprovecho de decirte que si tú quieres explorar alguna de estas aristas de las que no voy a hablar hoy día, no te olvides que hemos regresado con nuestras conversaciones de los días miércoles. Este miércoles y los que vengan nos estaremos juntando a las 9 de la noche, hora de Chile, a conversar sobre estas cosas que quedan dando vueltas a raíz del sermón dominical. Y en estos encuentros se produce la otra parte de la conversación que proponemos hoy. Si te quieres conectar y no sabes cómo, bueno, déjanos un mensaje, un comentario, manda señales de humo, haz algo, nos vamos a contactar contigo y te vamos a entregar el enlace. Bueno, vamos al tema de hoy. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Biblia?
Yo sé que muchas veces se nos ha dicho que la Biblia es nuestro manual de conducta o que es la palabra de Dios o que es el lugar en donde está la voluntad de Dios para cada área de la vida. Yo crecí con ese discurso y creo que de alguna manera modeló, claro que sí, modeló el aprecio que tengo por el texto bíblico. Evidentemente yo tengo mis reparos con algunas de esas ideas, básicamente porque dan lugar a ciertos vicios. Existe ¿cómo decirlo? Un tropo literario o una figura literaria que se llama metonimia. La metonimia es básicamente reemplazar una palabra por otra. Usualmente se hace de la causa por el efecto o el efecto por la causa. Funciona de ambas formas. Por ejemplo, independientemente de que las canas, ¿ok?, pueden ser prematuras, o sea, hay gente de 20 años con canas, independientemente de esa excepción a la regla. Bueno, también hay gente que puede usar canas como una decisión de estilo. Bueno, pero el tema es que las canas se suelen identificar con la vejez. Si alguien dice, oye, respeta las canas, nadie, creo yo, que va a pensar que le dijeron que respetara el estilo de pelo. No, todos entendemos que se refiere a que se respete la vejez de esa persona, incluso tal vez más todavía que se respete su experiencia o su sabiduría. Acá, en ese contexto, canas es más que un pelo que perdió la melanina, significa edad, experiencia, sabiduría. Eso es una metonimia, se reemplazan todas esas palabras por canas. Bueno, ¿a qué voy con esto? A que sea de manera deliberada o involuntaria, muchas personas al acercarse a la Biblia bajo premisas como que es la palabra de Dios, que entre paréntesis, es la palabra de Dios, es una declaración doctrinal que no está explícitamente enseñada en el texto. No está de forma... No hay nadie, ningún profeta que haya dicho y todos estos libros son la palabra de Dios. No existe algo así. Y eso lo puedo defender el día que tú quieras, pero con más tiempo, ¿ok? Bueno, cuando se llega al texto de esa forma, se tiende a reaccionar al texto como si fuera la mismísima voz de Dios. Y por extensión, y es ahí donde se produce la metonimia, se llega a ver al texto como a Dios mismo. Y esto llega a extremos ridículos, en donde con el fin de sentir que Dios está detrás de todo lo que decimos y de cada cuestión que se hace, entonces debo acompañar cada paso del proceso con un texto bíblico. Por aquí, por allá, porque como dice la Biblia dice lleno de textos bíblicos, aunque en el proceso hayamos hecho del texto bíblico una nota de rescate de esas que se hacen con letras que se recortan de distintas revistas y periódicos y dice algo, claro, dice lo que queremos que diga, pero porque forzamos a esos textos a que digan lo que yo quiero que digan. Hoy quiero invitarte a pensar en la Biblia desde otra perspectiva, una que no quiere contradecir la que tú ya tienes, pero que en el peor de los casos te puede servir de complemento a lo que ya crees. Entonces, desde este espacio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la Biblia? Cuando hablamos de la Biblia, cuando yo hablo de la Biblia, no me refiero solamente a un objeto religioso, sino a un fenómeno histórico, literario, humano y espiritual. Un fenómeno que está en constante diálogo con la cultura, con la religión y con los anhelos más hondos de cada ser humano. ¿Y por qué digo, que a lo mejor te pudiste haber quedado pegado en eso, o pegada en eso? ¿Por qué digo que es un fenómeno histórico? Porque la Biblia nos llega mediante un proceso histórico. La Biblia no aparece simplemente de la nada. Ni siquiera llega con la instrucción en donde diga al final de uno de los libros, esto que escribiste es como una indicación para el profeta, ¿cierto? Esto que escribiste es canon, es texto sagrado, tienes que guardarlo para las futuras generaciones. No. Ninguno de los escritores del texto bíblico pensó que estaba escribiendo un texto que sería parte de lo que hoy llamamos la Biblia. Cada uno de los libros
que componen la Biblia surgió bajo circunstancias históricas específicas que se pueden, que se pueden localizar, siempre atendiendo a necesidades específicas y con visiones del mundo y visiones de Dios específicas. El texto bíblico da cuenta más que de la forma en que Dios se revela, da cuenta más bien de cómo los seres humanos hemos percibido a Dios. Algunos en la antigüedad, incluso hoy día me he topado con varios en redes sociales, han advertido que hay diferencias, hay muchas diferencias en los discursos sobre Dios en la Biblia, y han pensado erróneamente que el Dios del Antiguo Testamento, ese lleno de guerras, de muertes masivas, de castigos sangrientos, no, Él no puede ser el Dios de Jesús, no puede ser el Padre de Jesús, tiene que ser una especie de ídolo, así lo han descrito. Y entonces han rechazado el Antiguo Testamento. Debo admitir de que la idea per se tiene cierta lógica, pero desconoce por completo que aquello que parece cambiar no es Dios, sino la idea de Dios. Y tanto unas ideas como las otras, todas quedaron registradas en los textos que hoy conforman la Biblia. Pero somos nosotros, los seres humanos, evolucionando en nuestra visión de Dios y registrando esa visión de Dios para el beneficio de las generaciones futuras. Creer que la Biblia es un producto diseñado como por ingeniería, por Dios, para ser entregado a nosotros, es fantasioso. Sin mencionar que pasa por alto y le falta el respeto a todo el proceso de escritura y a las miles de generaciones que, siendo protagonistas de los relatos bíblicos, nunca tuvieron un texto del cual pudieran echar mano para la búsqueda de algún tipo de dirección. La Biblia surge desde la necesidad humana de registrar aquellos eventos que sus protagonistas vieron como encuentros con Dios. Las ideas apologéticas que pretenden que veamos a la Biblia como libre de errores o carente de contradicciones son imposiciones dogmáticas que buscan someter al texto bíblico a categorías ajenas a su naturaleza. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Hay razones. Y una de ellas es que tal vez se han comprado y nos han querido vender la idea de que si la Biblia ha de ser usada para establecer nuestras normas de conducta, entonces no puede tener errores ni contradicciones. Porque Dios no tiene errores ni contradicciones. Y mi pregunta sería, ¿de dónde sacaron esas ideas? Porque de la Biblia no las sacaron. De la Biblia no las sacaron. El texto bíblico da cuenta de contradicciones y tensiones entre sí. Y no solo eso, tensiones entre lo que dice el texto y lo que afirma nuestra teología. Esas ideas del Dios inmutable no se justifican con un Jesús lloró, no se justifican con y Dios se arrepintió de, no se justifican. Hay tensiones por todos lados, pero les echamos una capita de barniz encima que diga que esto debe funcionar así y bueno, hazte bolas con tus contradicciones en lo privado, pero aquí en lo público esto es lo que se va a afirmar. La Biblia es un producto de absoluta perfección y creo que es un producto tentador, pero no responde a la realidad. Y ojo, mi intención no es demeritar el texto bíblico, muy por el contrario. Mi intención es dejar de manifiesto que el texto es una herramienta extremadamente útil para la vida de la iglesia, pero que no necesita someterse a las categorías que otros le han querido imponer. La Biblia es un texto del que emana vida, la vida de sus protagonistas y la vida del Dios en el que pusieron su confianza. Es por eso que tiene de ambas cosas, tiene de humano, tiene de divino. La Biblia
no es un dictado celestial inmutable, ni una respuesta exacta a todos los misterios existenciales, sino que es un testimonio vivo de la fe, del dolor, de la esperanza y de la búsqueda de sentido en medio de la contingencia histórica, en medio del dolor, en medio de la aflicción. La Biblia no necesita de las confirmaciones ingenuas que muchos quieren colgarle también desde la apologética. Cuestiones como que la NASA confirmó que la Biblia tenía la razón, o este descubrimiento arqueológico demuestra que la Biblia es la verdad, o soy la persona con el coeficiente intelectual más alto del mundo y digo que la Biblia es la palabra de Dios. Mira, suena impresionante muchas veces. Tanto que no nos llegamos a dar cuenta de que estas declaraciones tienen la lógica que uno pudiera esperar de un niño de 5 años. La NASA nunca ha confirmado nada, ni lo va a hacer, porque la NASA tiene que ver con un campo de conocimiento totalmente ajeno al interés de la teología y ajeno al interés del texto bíblico. Los descubrimientos arqueológicos pueden comprobar o acercarnos a afirmar que una ciudad, un pueblo, una persona mencionada en la Biblia existió. Pero eso no significa que el texto bíblico adquiere un carácter de histórico que valida todo lo que está en sus páginas. No, o sea, mira, el cómic de Spider-Man dice que vive en Nueva York. Si 1000 años en el futuro alguien familiarizado con el cómic llega y se encuentra con restos arqueológicos de una ciudad y dice New York City, ciudad de Nueva York, ¿se constituye eso en prueba de la existencia de Spider-Man? Absolutamente no. O sea, se dan cuenta. Y el caso del hombre más inteligente, supuestamente, del mundo es todavía más ridículo, porque que alguien se autodenomine como la persona más inteligente del mundo y que use eso como argumento de validación de lo que está diciendo es claramente, pónganle un cartel luminoso, es una falacia argumentativa. La Biblia es un compendio literario, una antología que reúne los textos que cierta religión consideró como los más relevantes para su crecimiento. Y cada libro de la Biblia debe leerse bajo sus propios términos. En el libro de los Salmos, por ejemplo, hay capítulos que piden la destrucción de los enemigos al punto de celebrar el infanticidio. Y por otro lado, en el Evangelio de Jesús se nos invita a amar a nuestros enemigos. ¿Necesito hacer calzar una cosa con la otra? No, no es necesario. Deja que los textos funcionen bajo sus propios términos, en los términos de su espacio religioso, en los términos de su tiempo, de la historia. Lo que sí es necesario entender son las condiciones en las que el salmista, por ejemplo, dijo esas horrendas palabras. ¿Okay? Lo quiero entender, no para justificarlo, pero sí para entenderlo. Y al entenderlo, entender también la naturaleza humana, que en ese grado de desesperación no niega sus emociones y sigue de forma imperfecta como tú quieras, pero sigue en la búsqueda de Dios por respuestas. Tal vez no las respuestas que Dios quiera ofrecer, tal vez no de la forma en que nosotros quisiéramos escuchar esa demanda de respuestas, pero esa ya es otra conversación. Hablar de la Biblia es referirse a un texto que destila humanidad. Y precisamente desde esa dimensión humana es que dirige la mirada hacia la divinidad. Y ese proceso se vuelve sagrado en nuestra tradición judeocristiana. El texto bíblico nos hace ir y mirar a Dios. Nos inspira a buscar respuestas en Él. La Biblia es un texto que claramente tiene limitaciones definidas por las circunstancias en que cada libro que la compone surgió, pero al mismo tiempo es un texto que está abierto para nosotros y que cada generación debe reinterpretar. De hecho, en otras ocasiones lo he dicho, cada generación lo hace, lo reinterpreta. No siempre se da cuenta que lo está haciendo porque parece ser muy gradual y muy natural, pero cada generación lo hace. Si nosotros lo hacemos de forma más intencionada, es acelerar un poquito el proceso, solamente eso.
La Biblia, lejos de ser un punto de llegada o un monumento dogmático, es ante todo un punto de partida para la búsqueda del sentido, del diálogo y de la transformación. No solamente la transformación personal, no solamente la transformación religiosa, también es un punto de partida muy importante para la transformación social. La Biblia alimenta nuestras experiencias de fe a través de las experiencias de sus protagonistas. La inspiración bíblica radica en que nos da acceso a ese caudal de experiencias, poniéndonos en diálogo con una humanidad que busca a Dios y se deja interpelar por Dios en medio de sus limitaciones. Pero hay algo que al leer la Biblia resuena conmigo de manera muy profunda. Y es que sus páginas dejan ver la humana imperfección de sus actores. Y al hacerlo, tal como con el caso del salmista que dije hace un momento, al mostrar esas imperfecciones, no las justifica. Es cierto, yo a veces me he peleado con el texto porque el texto a veces me muestra que hay silencio frente a ciertas cosas que demandan juicio. Pero de ahí a esconder los fallos, no lo hace. No esconde la inmoralidad de Abraham cuando 2 veces hace pasar a su esposa por una hermana para no arriesgar el pellejo. No esconde los múltiples pecados de David o la megalomanía de Salomón. No deja sin respuestas las políticas xenófobas de Esdras. Y en un tiempo en que los apóstolos de Jesús ya gozaban de prestigio en las iglesias de la segunda mitad del siglo I, llegan los evangelistas y no dudan en mostrar que el pasado de esos grandes apóstoles en realidad no era tan grande. Cuando eran simples discípulos del Maestro, se muestran llenos de torpeza y llenos de incredulidad. La Biblia es un grupo de libros que terminan juntos porque las comunidades de fe leen en ellos la voz de Dios. No terminan juntos porque todos hablen de lo mismo, porque no se contradicen entre sí o porque todos llevan a Jesús. No. Esas ya son interpretaciones nuestras. Algunas interpretaciones pueden ser útiles y otras no tanto. Es el espíritu humano que busca a Dios, el que resuena con las historias de los textos bíblicos, lo que hace que los preserve, hace que los transmita y hace que en el tiempo se transforme en textos sagrados para una comunidad que sigue resonando con esas historias, sigue viendo su propia vida reflejada en esas otras vidas. Algunos y algunas de ustedes se podrán preguntar, oye, interesante lo que nos dice César, pero ¿por qué no has usado la Biblia para hablar de la Biblia? Y si te hiciste esa pregunta, debo decirte que te has hecho una excelente pregunta. Y la respuesta es simple. Es porque técnicamente la Biblia nunca habla de ella misma como colección de textos. Me explico. Y disculpe, me pica la nariz. Mira, cuando el libro de Apocalipsis, por ejemplo, dice en el último capítulo que nadie debe añadirle o quitarle a la profecía que está ahí, ¿lo dice del libro de Apocalipsis o de toda la Biblia? Claramente lo dice del Apocalipsis y es un final propio, típico de libros de este género literario. Pero muchas veces la gente lo lee como si lo dijera de toda la Biblia. Ay del que le ponga, ay del que le quite, refiriéndose a toda la Biblia. Pero está hablando de Apocalipsis. Entonces eso lo declara de Apocalipsis. O cuando el escritor de Primera de Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿A qué escritura se refiere? ¿A la Torá? ¿A la Septuaginta? En esa fecha no hay nada ni parecido a un canon definitivo del Antiguo Testamento. Y estamos a mucha distancia de hablar de un canon del Nuevo Testamento. Entonces, ¿a qué se refiere? Lo que la Biblia dice sobre cierto texto en particular, lo dice desde ese texto. Y lo dice a lo mejor desde ese libro o sobre ese grupo de libros que el autor tiene en mente
Nunca lo dice de algo que tiene que ver con todo lo que hoy llamamos el canon. Todo lo que hoy afirmamos de manera general sobre la Biblia son conclusiones teológicas de nuestra tradición que buscan darle unidad a un grupo de libros que en realidad son muy desiguales entre ellos en muchos sentidos. Pero al final de esta reflexión quiero decir algo muy personal. Amo profundamente el texto bíblico. En sus páginas aprendí a leer cuando tenía 6 años y ha sido el texto que más he leído en toda mi vida. No pasa un día sin que yo no lo lea, aunque sea una pequeña porción. Y en sus páginas yo aprendí a conocer a Dios. En sus páginas yo aprendí a conocer a Jesús y supe que el Evangelio iba a marcar el resto de mis días. Y es por ese amor que tengo por el texto que me resisto a tratarlo como un libro de magia o un libro para ganar debates o para afirmar cosas que jamás estuvieron dentro del rango de su mensaje. Así que todo lo que he dicho ha salido desde ese amor, desde ese respeto que tengo por el texto y por el deseo de hacerte entender que debemos dejar que la Biblia funcione en sus propios términos y no en función de probar nuestras doctrinas o si son correctas o no, o que tenemos la razón y que el otro está equivocado. Puede que lo que hoy día escuchaste no sea la aproximación que crees que necesitas para hablar de la Biblia, pero mira, si en algún momento te animas a ver el texto bíblico desde esta vereda, acá voy a estar esperándote, para que desde este camino, que es claramente menos transitado, podamos seguir los pasos de Jesús y su mensaje de transformación. Les prometo que la próxima semana sí vamos a usar el texto bíblico por todo lo que no lo hemos usado en estas 2 últimas entregas. Les envío un abrazo enorme, les espero en la conversación del próximo miércoles y les digo, oye, procura hacer una buena noticia para alguien hoy. Tú puedes ser la oración contestada de una persona que a lo mejor ya está a punto de perder la esperanza. No lo olvides. Nos vemos. Bye.